Capítulo 4. El sol se hundía en el horizonte como una herida abierta, tiñendo el cielo sobre la luz de un rojo coagulado que se filtraba entre las grietas del techo de ruido, proyectando sombras alargadas sobre el anfiteatro central. El aire aún vibraba con el eco distante de la batalla. Un zumbido bajo de sirenas que crecía como un enjambre enfurecido, mezclado con el crepitar de cables expuestos y el olor a creahumo, sangre y concreto pulverizado. El cuerpo del gnomo yacía inerte en el centro del cráter que él mismo había cavado, su masa grisácea desparramada como un rompecabezas roto, entrañas necróticas humeando en charcos negros que burbujeaban con un hedor putrefacto que hacía arder las narices. Fragmentos de su piel endurecida se esparcían por el suelo agrietado, y un brazo seccionado aún se contraía en espasmos residuales, como si la regeneración intentara un último aliento desafiante. La clase 1A se apiñaba en un semicírculo irregular al borde del anfiteatro, cuerpos magullados y uniformes rasgados temblando no solo por el agotamiento, sino por el peso aplastante de lo que acababan de presenciar. Deku estaba de rodillas junto a Aizawa, sus manos verdes temblorosas presionando una herida en el costado del profesor con un trozo de tela improvisado, sangre cálida empapando la tela y goteando entre sus dedos. Sensei, resista, por favor. Los refuerzos están llegando. Murmuraba con voz entrecortada, sus ojos empañados fijos en el rostro pálido del héroe, analizando cada jadeo superficial como si pudiera memorizarlo para un futuro examen de anatomía heroica. A su lado, Ida ajustaba sus gafas torcidas con movimientos mecánicos, sus motores en las piernas zumbando a media potencia mientras escaneaba el perímetro, listo para evacuar si el gnomo decidía un encore imposible. Uraraka flotaba un par de escombros grandes como escudos improvisados, su rostro redondo pálido bajo el polvo, mejillas hinchadas por la náusea que reprimía. Esto fue una pesadilla. ¿Quién era ese rubio? Apareció Y. Y lo destrozó como si nada. Soltó en un torrente, su voz aguda cortando el silencio opresivo, mientras Mina, a su lado, se abrazaba los codos con brazos rosados manchados de barro, cuernos temblando ligeramente. ¿Sí? Era como un ninja de película. Pero, ¿y si es un villano infiltrado? Nos salvó, pero mató a ese bicho sin pestañear. Replicó Mina, su habitual energía burbujeante ahora teñida de histeria, ojos ácidos escaneando las sombras donde Naruto se había desvanecido minutos antes. Sushukro suavemente desde el fondo del grupo, su lengua saliendo en un gesto nervioso para lamer un corte en su mejilla. Kero, no parecía de los nuestros. Pero sin él, el gnomo nos habría aplastado. Ribbit. Deberíamos agradecerle, aunque de miedo, dijo con esa calma acuosa que contrastaba con el caos, su postura encorvada lista para un salto evasivo si algo más emergía de la maleza. Bakugo, apartado un poco, pateaba una roca suelta con su bota, palmas crepitando chispas residuales que iluminaban su rostro furioso. TCH. Ese idiota rubio me robó la pelea. Yo lo habría volado en pedazos. ¿Quién se cree que es, irrumpiendo como un payaso con espada? Gruñó, su voz un trueno bajo que hacía retroceder a Kirishima, quien endurecía su piel en un intento de calmar al explosivo compañero. Momo se mantenía al final del semicírculo, de espaldas al grupo, sus manos entrelazadas con tanta fuerza que los nudillos blanqueaban bajo la piel, uniforme escolar hecho jirones colgando de sus hombros como un recordatorio de su vida fallida horas antes. El corte en su rodilla aún sangraba a través de la venda improvisada, un ardor punzante que la anclaba a la realidad, pero su mente era un torbellino más feroz. Imágenes del rubio emergiendo de la nada, su espada cortando villanos como trigo maduro, y esa sonrisa torcida al mencionar el contrato. El miedo la atenazaba no por el gnomo muerto, sino por lo que vendría después. Si confesaba, si soltaba que había negociado con un asesino freelance por dinero, la expulsarían de UA en un parpadeo. Su familia, con su legado de héroes intachables, se desmoronaría. Ella, la estratégica Momo Yaoyorozu, se convertiría en la chica que vendió su alma por supervivencia. No, mejor mentir, tejer una red de medias verdades que la protegiera hasta que pudiera pagar y cortar lazos. Un rugido ensordecedor rasgó el cielo entonces, el helicóptero de rescate de la UA descendiendo como un halcón plateado, rotores azotando el aire en ráfagas que levantaban polvo y hojas secas en un remolino caótico. Olmig saltó primero, su figura imponente aterrizando con un impacto que agrietó el concreto fresco, capa ondeando como una bandera de esperanza en el viento turbulento. Jóvenes. Estoy aquí. Proclamó con esa voz tronante que parecía aplacar tormentas, su sonrisa amplia contrastando con los ojos azules que escaneaban la carnicería con alarma contenida.
Detrás de él, Present Mickey y Snipe emergieron del helicóptero, el primero amplificando su voz en un todo está bajo control, pero quédense donde están. Que reverberó en los oídos adoloridos, mientras Snipe cargaba su rifle con un clic metálico, visor girando para cubrir el perímetro. Olmig se arrodilló junto a Aizawa de inmediato, su mano gigante presionando la herida con gentileza sorprendente, kick de aceleración sutil activándose para estabilizar al compañero herido. Era Seread. Aguanta, amigo. ¿Qué demonios pasó aquí? Informe rápido. Ordenó, su tono pasando de la calidez heroica a la urgencia profesional, mientras paramédicos en trajes blancos saltaban del helicóptero con kits médicos zumbando. Aizawa tosió sangre, ojos entrecerrados luchando contra el aturdimiento, su bufanda hecha trizas colgando como una serpiente muerta de su cuello. Villanos, infiltración masiva. Nomu, experimento. Lo contuve, hasta que, graznó, su voz un hilo rasgado, gesticulando vagamente hacia el cadáver masivo del centro. Los paramédicos lo rodearon entonces, inyectando calmantes que lo sumieron en un sueño inducido, su cuerpo flácido siendo cargado en una camilla con eficiencia clínica. Deku, aún arrodillado, levantó la vista hacia Olmig con ojos brillantes de admiración y pánico. Olmig. Fue horrible. Los villanos nos separaron por zonas, quirks de teletransportación, y el Nomu, era imparable, regeneración infinita, fuerza bruta. Sensei lo anuló con su kirk, pero, balbuceó, palabras atropellándose como siempre, manos gesticulando para ilustrar los golpes y evasiones. Olmig asintió, su mandíbula cuadrada tensándose bajo la piel tensa. Entendido, joven Midoriya. Pero sobrevivieron todos, eso es lo que cuenta. ¿Y el Nomu? ¿Quién lo derribó? Preguntó, su mirada barrando el grupo, deteniéndose en el cráter humeante donde la katana invisible había tejido su caos. El silencio cayó como una losa entonces, los alumnos intercambiando miradas nerviosas, el zumbido de los rotores ahora un telón de fondo opresivo. Kirishima levantó una mano endurecida, rompiendo el hechizo. Fue un tipo rubio, señor. Saltó de la nada, con una espada enorme. Cortó al Nomu como si fuera gelatina. Manly, pero, aterrador, ya sabe, dijo con su habitual entusiasmo varonil, aunque su voz vaciló al final, endurecimiento disipándose para revelar temblores en sus brazos. Snipe, rifle el hombro, escutió al suelo y ajustó su máscara. Un rubio con espada, vigilante, mercenario. He oído rumores de un fantasma en las calles, pero no, esto apesta a complicaciones, murmuró, su acento texano cortante como un disparo. Present Mick amplificó su siguiente pregunta, voz retumbando como un altavoz defectuoso. Oigan, chicos. Detalles. Nombre. Kirk. ¿Por qué ayudó? No podemos dejar cabos sueltos en un incidente como este. Exigió, micrófono en mano girando como un arma. Mina dio un paso adelante, cuernos reluciendo bajo las luces de aterrizaje del helicóptero. No dijo nada. Solo, apareció, mató a unos villanos que nos perseguían, y luego ¡bam! Contra el Nomu. Era súper rápido, como un borrón rubio. Exclamó, gesticulando con brazos rosados para enfatizar la velocidad, su energía nerviosa infectando al grupo. Momo sintió todas las miradas converger en ella entonces, un peso invisible que le apretó el pecho como una garra. Olmig giró su cabeza hacia ella, sonrisa suavizándose en una expresión de preocupación paternal. Joven Yaoyorozu, tú estabas en el bosque exterior, ¿verdad? Los reportes iniciales mencionan que fuiste la primera en avistar intrusos. ¿Viste a este, aliado misterioso? Preguntó, su voz un bálsamo cálido que solo avivó el pánico en su interior. Ella tragó saliva, garganta seca como arena, mente corriendo a 1000 por hora. Decir la verdad significaba admitir el contrato, el trueque de dinero por sangre, y Wano toleraba sombras en sus filas. Expulsión, deshonra familiar, el fin de su sueño heroico. No, mejor una mentira pulida, una que la pintara como afortunada, no como cómplice. Se enderezó, alisando su falda rasgada con manos que traicionaban un leve temblor, y forzó una sonrisa serena, esa máscara de compostura que su educación privada había perfeccionado. Sí, Olmig Sensei. Lo vi, brevemente. Me salvó en el bosque. Un grupo de villanos me acorraló, y él, apareció de la maleza. Los despachó en segundos, sin dudar. Luego, cuando oí los gritos del anfiteatro, corrió hacia aquí. Supongo que, nos ayudó porque vio el caos. No dijo mucho, solo quédense atrás antes de enfrentar al Nomu, respondió, voz firme pero suave, ojos bajando modestamente para evitar escrutinio directo.
Omitió el dinero, el pacto susurrado en la penumbra, el escalofrío de su espada rozando su cuello. Era una verdad a medias, lo suficiente para encajar sin resquebrajarse. Deku parpadeó, procesando sus palabras con esa velocidad analítica suya. ¿Te salvó primero? Eso explica por qué parecía saber dónde estábamos. ¿Tenía un kirk de rastreo? ¿O era solo instinto? Preguntó, inclinándose hacia adelante como si pudiera extraer detalles de su expresión. Momo negó con la cabeza, manteniendo la fachada. No lo sé, Midoriya-kun. No usó nada, Flashy. Solo su espada y movimientos increíblemente fluidos. Se movía como si su cuerpo se adaptara a todo. Esquivaba, contraatacaba, sin desperdiciar energía. Luego se fue tan rápido como llegó, hacia el bosque. No dio nombre, solo, desapareció, elaboró, su mente pintando la escena para que sonara heroica, no mercenaria, el corazón latiéndole con traición silenciosa. All Might frunció el ceño ligeramente, su silueta imponente proyectando una sombra que cubrió al grupo entero. Un samurái errante en Musutazu, fascinante, pero preocupante. La Comisión de Seguridad Heroica querrá un informe detallado. Si es un aliado, genial. Si no, podría ser un problema mayor que los villanos, comentó, su voz resonando con esa autoridad que hacía que el aire pareciera más pesado. Present Mic intervino con un grito amplificado. Suena como un rockstar del caos. Pero en serio, chicos, ¿alguien lo grabó con sus teléfonos? Eso sería oro para el boletín de UA. Bromeó, aunque su expresión bajo el cabello salvaje era tensa, micrófono girando como un radar nervioso. Bakugo buzó, cruzando los brazos sobre el pecho. Va. Si vuelve, lo reviento por robar mi spotlight. Pero admito que cortó bien al bicho ese. Mejor que el viejo Aizawa, al menos, espetó, ganándose una mirada fulminante de ira. Esto no es un concurso, Bakugo. Deberíamos estar agradecidos, no celosos. Aunque, sí, un registro habría ayudado, replicó Ida, ajustando sus gafas con un clic, motores zumbando en acuerdo. Tsuyu ladeó la cabeza, ojos grandes fijos en Momo. Kero, tú pareces saber más, Laoyorozu-chan. Parecía, confiable. Ribbit. No como un villano, pero no como un héroe tampoco, comentó, su tono inocente pinchando la armadura de Momo como una aguja sutil. Ella sintió el calor subir a sus mejillas, pero lo disimuló con una inhalación controlada, recordando sus lecciones de etiqueta, compostura ante todo. No lo parecía malvado, a Sui-san. Solo, pragmático. Me dijo que me quedara quieta, y lo hice. Nos protegió a todos, eso es lo que importa. Si regresa, quizás podamos preguntarle directamente, dijo, voz vacilando solo un ápice al final, el peso de la mentira asentándose como plomo en su estómago. En su mente, flashes de la negociación. Te daré el doble si proteges a mis compañeros. El rubio, con ojos azules perforándola, calculando su valor como una mercancía. Si salía a la luz, no solo expulsión, interrogatorios, quizás cárcel por asociación con un asesino. Su kirk de creación, su inteligencia, todo mancillado por un impulso desesperado. No, enterraría el secreto, pagaría en silencio, y rezaría para que el fantasma no cobrara con su reputación. Snipe se acercó entonces, rifle colgando flojo de su hombro, visor escaneando el bosque circundante. Niña, si te salvó, ¿por qué no se quedó? Los héroes reales posan para la cámara, no se escabullen como ratas. ¿Segura que no pidió nada a cambio? ¿Dinero, favores? Presionó, su voz ronca como grava, ojos ocultos tras la máscara perforándola con sospecha. Momo se tensó, pero mantuvo la mirada fija en el suelo, fingiendo modestia. Nada, sensei. Solo, actuó. Tal vez sea un pro encubierto, o alguien que odia a los villanos tanto como nosotros. No tuvo tiempo de explicarse. El gnomo no le dio tregua, respondió, palabras saliendo en un flujo ensayado, corazón martilleando contra sus costillas como un prisionero enjaulado. All Might intervino, colocando una mano ancha en el hombro de Snipe para calmarlo. Basta, compañero. La joven Yaoyorozu ha pasado por suficiente. Todos lo han hecho. Ahora, al helicóptero. Médicos, declaraciones, y de vuelta a OA para desbriefing. Plus ultra, incluso en la derrota. Proclamó, su sonrisa regresando como un faro, guiando al grupo hacia la rampa descendente. Los alumnos se movieron en tropel, cuerpos exhaustos chocando hombros en un éxodo desordenado, murmullos sobre el rubio misterioso tejiendo una red de especulaciones. Vigilante. Espía. Monstruo con corazón. Momo se quedó atrás un segundo, fingiendo ajustar su venda, ojos fijos en las sombras del bosque donde Naruto se había fundido.
El viento susurraba promesas traicioneras entre las hojas, llevando ecos de ramas crujiendo como huesos rotos. ¿La estaría observando aún? ¿Calculando el pago pendiente? Un escalofrío la recorrió, no de frío, sino de la certeza de que su mentira era un hilo frágil en una telaraña que se cerraba. Subió al helicóptero por último, el rugido de los rotores ahogando sus pensamientos, pero no el nudo en su garganta. Había comprado tiempo, pero el precio se acumulaba, y el cobrador vendría a medianoche. A bordo, el interior del helicóptero era un caos organizado. Camillas zumbando, paramédicos inyectando sueros, y Present Mig narrando el incidente en un walkie-talkie con dramatismo exagerado. Sí, jefe. No del tamaño de un tanque, pero ¡pum! Un espadachín lo fileteó. Los chicos están intactos, pero esto va a ser portada mañana. Vociferó, su cabello verde agitándose con las vibraciones. Deku se sentó junto a Momo, libreta improvisada en mano, un pedazo de papel de su mochila rasgada. ¿Puedes describirme más sus movimientos? Para mi análisis. Ese corte en el abdomen, fue preciso, como si supiera exactamente dónde golpear sin Kirk, pidió, lápiz mordido entre dientes, ojos brillantes de curiosidad insaciable. Momo forzó una risa ligera, acomodándose en el asiento vibrante. Era, fluido, Midoriya-kun. Se contorsionaba para esquivar, como si sus articulaciones no tuvieran límites. Un tajo aquí, gesticuló en su propio abdomen, y el Nomu se dobló. No sé cómo lo hizo sin poderes visibles. Quizás sea un Kirk de mejora física, sutil, dijo, alimentando su obsesión para desviar sospechas, su propia mente reproduciendo la escena. El torso de Naruto arqueándose en ángulos imposibles, espada silbando como un susurro mortal. En el fondo, gratitud y terror se enredaban. Él la había salvado, pero ¿a qué costo? Si Wa investigaba, su mentira se deshilacharía, y el hilo la arrastraría al abismo. Bakugo, en el asiento opuesto, bufó cruzado de brazos. Deja de babear, Deku. Si el rubio es tan genial, que venga Wa y lo pruebe contra mí. Lo freiré como a un Nomu de bolsillo. Amenazó, chispas saltando de sus palmas para enfatizar, ganándose un silencio, o te expulso yo mismo. Deida, quien agitaba la mano como un semáforo. Uraraka intervino, flotando una botella de agua hacia Momo con un gesto tembloroso. Toma, Laoyorozu-san. Pareces, Ida. ¿Estás bien? Ese tipo te salvó primero, ¿verdad? Debe haber sido aterrador, preguntó, su preocupación genuina un bálsamo que solo avivó la culpa en Momo. Estoy bien, gracias, Uraraka-san. Solo procesando todo. Sí, fue aterrador, pero él actuó sin pedir nada. Un extraño bondadoso, supongo, mintió de nuevo, voz suave como seda rasgada, aceptando la botella con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. En su interior, el pánico bullía. Si Aizawa despertaba y recordaba detalles, o si alguien encontraba rastros de su pago, un mensaje borrado, un rastro bancario, todo colapsaría. Wa era un bastión de ideales puros. Un contrato con sangre no encajaba. Bebió un sorbo, el agua fría calmando su garganta, pero no el fuego en su pecho. Había cruzado una línea, y el rubio era el ancla que la hundiría o la salvaría. El helicóptero ascendió entonces, Musutafu desplegándose abajo como un tapiz de luces nacientes, la Usge empequeñeciéndose en un cráter de secretos enterrados. Olmig, en el cockpit, murmuraba en su comunicador. Nezu, tenemos un wildcard en el tablero. Un rubio sin Kirk aparente que tumbó al Nomu. Los chicos lo describen como un fantasma. Mantén ojos abiertos, transmitió, su voz baja para no alarmar. Momo captó fragmentos, corazón hundiéndose. La investigación empezaría, y su mentira sería el primer hilo a tirar. Horas después, en los dormitorios de UA bajo luces fluorescentes parpadeantes, la clase 1A se reunía en el salón común, vendajes frescos y tazas de té humeante como armaduras contra la noche. Aizawa estaba en la enfermería, estable pero fuera de combate, y Nezu había decretado descanso obligatorio con toques de queda estrictos. Pero el rubio era el elefante en la habitación, especulaciones zumbando como moscas. Kirishima, con brazo en cabestrillo, gesticulaba animado. Imagínenlo en el equipo. Manly cortes con esa espada. Podríamos entrenar con él, forjar espíritus indomables. Exclamó, endureciendo un puño para demostrar. Mina saltó del sofá, cuernos balanceándose. O un villano sexy. Con ese pelo y músculos. Pero mató al Nomu, así que, bueno malvado. Rió nerviosa, lanzando cojines a Uraraka, quien los flotaba de vuelta con risitas forzadas. Tsuyu sorbió su té, ojos pensativos. Kero, Laoyorozu-chan, tú lo viste de cerca. Parecía, solo. Ribbit.
como si no perteneciera a nadie, comentó, pinchando de nuevo la herida abierta. Momo, acurrucada en un sillón con una manta sobre las rodillas, sintió el escrutinio como un foco caliente. Sí, parecía solo. Un lobo solitario, supongo. Me salvó sin razón aparente, y ayudó aquí. Tal vez solo odie el caos tanto como nosotros, respondió, voz de un susurro cansado, mente gritando verdades no dichas. El contrato, el dinero, el miedo a que él regresara exigiendo más. Deku, libreta en mano, garabateaba furiosamente. Sus movimientos, no eran Kirk dependientes. Pura técnica. Contorsiones para evadir, cortes en puntos vitales. Debo investigarlo. ¿Algún dojo en Musutafu enseña eso? Divagó, ajeno al tormento de ella. Bakugo irrumpió entonces, puerta slamming. Cállense todos. Si el rubio es real, lo encontraré y lo haré explotar. Nadie roba mi victoria. Rugió, palmas estallando en chispas que iluminaron la habitación. Ida se levantó, brazos cortando el aire. Orden. Esto es serio. Mañana, declaración oficial. Nada de venganzas privadas, regañó, restaurando un orden frágil. Momo se excusó temprano, subiendo a su habitación con pasos pesados, la puerta cerrándose con un clic que sonó como una celda. Se derrumbó en la cama, uniforme aún sucio, lágrimas calientes traicionando su compostura. El teléfono burner que había creado con su Kirk vibró en su bolsillo. Un mensaje simple del número anónimo. Pago al amanecer. Parque Este. O subo tarifa. El rubio. Su salvador, su verdugo potencial. Mañana mentiría de nuevo, tejería más hilos, pero por ahora, el miedo la envolvió como una manta asfixiante. Wa era su sueño, y ella lo defendería con mentiras, aunque le costara el alma. Y final del capítulo 5. El sol de media mañana se filtraba a través de las ventanas altas del aula 1, Ainhoa, proyectando rayos dorados que danzaban sobre los pupitres pulidos y los uniformes impecables de los estudiantes, como si intentara borrar las sombras del incidente en la USG de 2 días atrás. El aire dentro del salón estaba cargado de una electricidad sutil. Murmullos ahogados entre clases, miradas furtivas hacia las sillas vacías donde Aizawa aún se recuperaba en la enfermería, y un zumbido colectivo de adrenalina contenida que hacía que cada lección pareciera un preludio a algo más grande. Nezu había impuesto un régimen de normalidad reforzada. Clases dobles de teoría heroica, simulacros de evacuación matutinos, y charlas obligatorias sobre resiliencia post-trauma impartidas por Midnig, cuya voz sedosa no lograba disipar del todo el fantasma del Nomu o la silueta rubia que lo había derribado. Momo Yaoyorozu se sentaba en su pupitre de la tercera fila, al lado de la ventana, su postura erguida como siempre, manos entrelazadas sobre un cuaderno abierto donde garabateaba notas meticulosas sobre tácticas de contención de quirks de área amplia. Su uniforme estaba impecable, falda plisada planchada, blusa blanca sin una arruga, un contraste deliberado con el caos interno que la roía desde el interior. El corte en su rodilla había cicatrizado bajo una venda discreta, pero las marcas invisibles eran peores. Ojeras sutiles ocultas bajo maquillaje ligero, un apetito menguado que hacía que su té matutino se enfriara intacto en el termo a su lado, y un teléfono burner escondido en el bolsillo interior de su chaqueta, un artilugio que había creado con su Kirk en un arrebato de paranoia la noche anterior. Cada vibración de su teléfono normal, notificaciones de familia, recordatorios de clases, la hacía tensarse, esperando el inevitable mensaje que aún no llegaba, pero que sabía que acechaba como una sombra en el borde de su visión. La clase actual era de ética heroica, impartida por Cementos, cuya voz grave y resonante llenaba el salón como el eco de un bloque de concreto solidificándose. El profesor caminaba entre los pupitres, su Kirk pasivamente endureciendo el borde de una pizarra para ilustrar un punto sobre límites morales en combate letal. Recordemos, jóvenes héroes. El poder conlleva responsabilidad. Un Kirk como el de Yaoyorozu puede crear salvavidas o armas. La elección define el héroe, decía, su mirada deteniéndose en ella por un segundo más largo de lo necesario, como si intuyera el torbellino bajo su fachada serena. Momo asintió con una sonrisa educada, pluma volando sobre el papel para anotar. Ética. Intencionalidad vs. Consecuencia. Creación de explosivos en defensa propia, justificadas y salvavidas. Deku, 2 pupitres adelante, giraba la cabeza ocasionalmente, su libreta un caos de diagramas y flechas que conectaban Nomu. Regeneración bioquímica con bocetos garabateados del rubio misterioso. Movimientos contorsionados, sin Kirk visible. Cada tanto, murmuraba para sí mismo, voz baja pero audible en el silencio atento del grupo. Si era puramente físico, entrenamiento extremo.
Como esos monjes Shaolin, pero con espada. Debo chequear archivos de vigilantes, susurraba, lápiz mordido entre dientes, ajeno a la forma en que Bakugo, detrás de él, rodaba los ojos y mascullaba nerd de mierda bajo la respiración. Momo desviaba la mirada hacia la ventana, fingiendo interés en el campus soleado. Estudiantes practicando en campos lejanos, drones de vigilancia zumbando como abejas guardianas. Pero su mente vagaba de vuelta al bosque. El crujido de ramas bajo botas enemigas, el escalofrío de la espada rozando su cuello, y esa voz desganada. Pago al amanecer. Habían pasado 2 días desde el rescate, y el silencio del rubio la carcomía más que cualquier amenaza abierta. ¿Había desaparecido? ¿O esperaba, calculando intereses como un prestamista en las sombras? Su familia había transferido fondos a una cuenta fantasma esa mañana, un favor discreto de su madre, atribuido a gastos educativos, pero el efectivo físico era el precio acordado, anónimo y sin rastro. El burner phone pesaba como una piedra en su bolsillo, un recordatorio de que su mentira al grupo, a Olmig, era un castillo de naipes a punto de tambalearse. La campana sonó entonces, un timbre electrónico que cortó el aire como un silbato de inicio, liberando al grupo en un éxodo ruidoso hacia el pasillo. Sillas raspando contra el piso, mochilas cerrándose con zips apresurados, y el bullicio de conversaciones que giraban inexorablemente hacia el incidente. Oye, ¿crees que el rubio vuelva? Sería épico tenerlo como aliado. Exclamaba Kirishima, palmeando la espalda de Zero mientras salían, su endurecimiento activándose en un puño entusiasta. Mina reía, enlazando brazo con Uraraka. Total. Imagínalo en el festival deportivo. vs. Bakugo. Kaboom con cortes. Pero, ¿y si es un stalker creepy? Bromeaba, su voz aguda atrayendo miradas divertidas. Momo recogió sus cosas con movimientos deliberados, cuaderno deslizándose en la mochila, termo guardado con cuidado, su expresión una máscara de compostura impecable. Buena clase, Cemento Sensei. Gracias por la ilustración, dijo al pasar por el escritorio del profesor, inclinando la cabeza en un gesto de respeto pulido. Él asintió, bloques de cemento girando en su palma como un gesto de despedida. Mantén esa mente aguda, Daoyorozu. La ética no es teoría. Es el filo que te salva en la oscuridad, respondió, su tono grave cargado de un subtexto que la hizo vacilar un segundo, pero ella sonrió y siguió adelante, uniéndose al flujo del pasillo. El almuerzo era un ritual caótico en el comedor de UA. Bandejas chocando, risas estallando como Kirk de explosión, y el aroma reconfortante de arroz al vapor y tempura frito flotando en el aire. Momo se sentó en su mesa habitual, al fondo cerca de las ventanas panorámicas que daban al jardín zen, con Hiro y Kodai a su lado. Su bandeja era modesta. Salmón a la plancha, verduras al vapor, una porción de miso que apenas tocó, su apetito ahogado por el nudo en el estómago. Hiro pinchaba sus fideos con palillos, auriculares colgando de su cuello como un collar rebelde. Oye, Momo, ¿sigues pensando en el USG? Pareces distraída. Como si esperaras una llamada de un ex tóxico, comentó, su voz ronca con ese toque sarcástico, girando un palillo como un micrófono. Momo forzó una risa ligera, pinchando un trozo de salmón que se deshizo en su tenedor. Solo, procesando, Hiro-san. Fue intenso. Pero estamos a salvo ahora, ¿verdad? Wa es un fuerte, replicó, su tono optimista un velo delgado sobre la verdad. A salvo, sí, pero en deuda con un fantasma armado. Kodai, masticando en silencio, levantó un dedo para ampliar su porción de arroz con un gesto sutil de su Kirk, ojos grandes fijos en Momo. Grande, preocupación. Pequeño, secreto, murmuró, su habla monosilábica cortando directo al hueso, haciendo que Momo se atragantara con un sorbo de té. No es nada, Kodai-san. Solo lecciones aprendidas. Siempre tener un plan B, dijo Momo, desviando con una sonrisa, su mente gritando lo contrario. El plan B había sido el rubio, y ahora la perseguía como una factura impaga. El grupo charló entonces sobre el festival deportivo inminente, voy a endurecerme hasta el final. De Kirishima resonando desde la mesa vecina, pero Momo contribuyó en monosílabos, su atención dividida entre la conversación y el peso del burner en su bolsillo. La tarde se deslizó en una neblina de clases prácticas. Gimnasio Gamma para simulacros de rescate, donde Ida lideraba drills de evacuación con precisión robótica, sus motores zumbando en carreras cronometradas. Momo creó andamios de emergencia y cuerdas de nylon en ráfagas de concentración, su Kirk respondiendo con eficiencia quirúrgica, pero cada creación le recordaba al rubio. Habría usado sus armas improvisadas en su favor. Excelente, Daoyorozu.
Tu versatilidad es clave en escenarios impredecibles. Alabó Olmig desde la plataforma de observación, su forma delgada ahora visible en el traje ajustado, sonrisa animando al grupo. Ella inclinó la cabeza, jadeando ligeramente por el esfuerzo. Gracias, Olmig-sensei. Solo, aplicando lo aprendido, respondió, su voz firme, pero el sudor en su frente no era solo de fatiga física. El sol comenzaba a teñir el cielo de tonos ámbar cuando la última campana liberó al grupo, estudiantes dispersándose hacia dormitorios o clubes con el bullicio de un enjambre liberado. Momo caminó sola por el sendero empedrado que bordeaba el campus, mochila al hombro, el aire fresco de octubre carrilling el aroma de hojas caídas y césped recién cortado. El burner vibró entonces, un zumbido insistente contra su muslo que la detuvo en seco, corazón saltando como un killer de shock. Sacó el teléfono con manos que temblaron ligeramente, pantalla iluminándose con un mensaje de un número desconocido, +81, XXXXXXXXX. El texto era directo, sin florituras, como un cuchillo envainado. Parque Este. Puerta trasera. 20. Efectivo. Todo. O el contrato se rompe. Momo se quedó paralizada bajo un cerezo tardío, pétalos rosados cayendo como nieve suave alrededor de sus hombros, el viento susurrando promesas de tormenta. 20 minutos para llegar, 1 kilómetro de caminata rápida, y el efectivo. 5 millones de yenes en billetes limpios, escondidos en una mochila secundaria que había preparado esa mañana en un cajón secreto de su dormitorio. Su pulso tronaba en los oídos, más fuerte que el tráfico distante de Musutazu. ¿Ir sola? ¿Llamar a alguien? No, eso rompería todo. El secreto, la mentira, el frágil equilibrio que mantenía su vida en Oa intacta. El rubio no era un villano común, era un depredador calculado, y alertar a héroes lo convertiría en enemigo de todos. Exhaló lentamente, guardando el teléfono con un movimiento deliberado, y aceleró el paso, falda ondeando con el viento. El Parque Este era un rincón olvidado en las afueras del campus, un vestigio de jardines victorianos con bancos oxidados y farolas que parpadeaban como ojos cansados, bordeado por un muro alto cubierto de hiedra que separaba el mundo heroico del gris urbano. Llegó jadeante a las 19:58, el sol hundiéndose en franjas púrpuras, sombras alargándose como dedos acusadores. La puerta trasera era un arco de hierro forjado, oxidado y entreabierto, crujiendo con un gemido bajo cuando lo empujó. Dentro, el parque era un laberinto de setos descuidados y senderos de grava que crujían bajo sus botas, el aire perfumado con jazmín marchito y tierra húmeda. Momo avanzó con cautela, mochila al hombro como un peso muerto, ojos escaneando las penumbras donde farolas solitarias proyectaban charcos de luz amarilla. Un banco de piedra al fondo, bajo un sauce llorón, era el punto lógico, discreto, oculto de miradas casuales. Se sentó, manos apretando las correas de la mochila, respiración regulada en inhalaciones profundas para calmar el pulso errático. ¿Y si era una trampa? ¿Si el rubio había cambiado de bando por más dinero? La idea la heló, pero el contrato era su ancla. Pagar y cortar, simple como una ecuación resuelta. Un crujido de grava la alertó entonces, pasos suaves pero deliberados aproximándose desde la izquierda, silueta emergiendo de las sombras como un espectro rubio. Naruto, o como se llamara en este mundo de máscaras, caminaba con esa gracia felina, manos en los bolsillos de pantalones blancos holgados, camiseta negra ajustada marcando contornos musculares que hablaban de disciplina brutal más que de vanidad. Su espada, envainada en una funda cruzada a la espalda, se balanceaba con cada paso, el mango asomando sobre su hombro como una amenaza casual. Ojos azules la perforaron en la penumbra, una sonrisa gradeada curvando labios que no llegaban a ser crueles, solo pragmáticos. Se detuvo a 3 metros, gravel shifting bajo sus botas, y ladeó la cabeza ligeramente, evaluándola como a una pieza en un tablero. Llegas puntual, princesa. Buen signo. La mayoría de los deudores se escabullen, dijo, voz baja y arrastrada, con ese tono desganado que hacía que cada palabra sonara como un bostezo interrumpido. Momo se levantó de inmediato, mochila deslizándose al suelo con un tut suave, su postura erguida ocultando el temblor en sus rodillas. Engulló saliva, garganta seca, y levantó la barbilla para mirarlo directo a los ojos, recordando sus lecciones de compostura. No mostrar debilidad, incluso ante un lobo. Aquí está. Todo, como acordamos. 5 millones en efectivo, billetes no marcados. No más deudas, replicó, voz firme pero con un filo de urgencia, deslizando la mochila hacia él con el pie, grava raspando en protesta.
Naruto no se movió al principio, solo arqueó una ceja, su sombra alargándose bajo la luz de la farola más cercana, cubriendo la mochila como una manta negra. Dio un paso adelante, botas crujiendo, y se agachó con fluidez felina, abriendo la cremallera con un dedo enguantado, ojos escaneando el fajo de billetes sin tocarlos. Contando, 1, 2, sí, parece correcto. Limpio, anónimo. ¿Sabes manejar negocios, Rika?, murmuró, cerrando la mochila con un zip seco y colgándosela al hombro como si pesara nada, su postura relajándose un ápice, aunque la tensión en sus hombros permanecía, lista para un giro. Momo cruzó los brazos, un gesto defensivo que no ocultaba del todo el alivio que la invadía, mezclado con una curiosidad traicionera. El parque parecía cerrarse alrededor de ellos, hojas susurrando en la brisa, un búho lejano ululando como un juez invisible. ¿Por qué efectivo? ¿Por qué aquí? ¿Podrías haberlo pedido en cualquier lugar menos expuesto?, preguntó, su voz bajando un tono, ojos fijos en el mango de la espada, preguntándose si alguna vez la desenvainaría contra ella. Él se enderezó entonces, mochila asegurada, y soltó una risa seca, breve como un chasquido de dedos, que resonó en el silencio del parque. Expuesto es relativo. Los héroes husmean, las cámaras rastrean transferencias. Efectivo es rey, y este rincón olvidado es mi patio. Además, quería verte en persona. Asegurarme de que no trajeras a tus amigos con capas, respondió, dando un paso casual hacia ella, pero deteniéndose a distancia segura, manos saliendo de los bolsillos para gesticular vagamente al sauce. Momo retrocedió un paso instintivo, espalda rozando el banco de piedra frío, su mente calculando salidas. El muro a 10 metros, el arco de la puerta visible a la luz menguante. Pero el miedo se mezclaba con algo más, respeto, quizás, por la eficiencia que lo había salvado a todos, y levantó la mano en un gesto conciliador. No traje a nadie. Esto queda entre nosotros. Cumplí mi parte. Ahora, desaparece. No vuelvas a UA, no contactes a mis compañeros. Fue un favor mutuo, dijo, voz ganando fuerza, aunque el pulso en su cuello traicionaba la bravura, ojos desviándose al bosque oscuro que bordeaba el parque. Naruto inclinó la cabeza, sonrisa ampliándose en algo casi juguetón, pero sus ojos permanecían fríos, calculadores, como si midiera su alma en yenes. Favor mutuo, bonita forma de decir chantaje desesperado. Pero sí, desaparezco, por ahora. A menos que pagues extra. Ese no me valió el doble, y hoy que tu familia tiene bolsillos profundos, comentó, girando la mochila en su hombro con un movimiento fluido, grabé el shifting bajo su bota al probar el peso. La insinuación la golpeó como un viento frío, y Momo apretó los puños a los lados, uñas clavándose en las palmas para anclarse. No habrá extras. Esto cierra el libro. Si intentas más, te denuncio. UA tiene recursos. Te encontrarán, amenazó, voz temblando solo un ápice al final, su kirk hormigueando en la piel, lista para crear un silbato o una alarma si las cosas giraban. Él rió de nuevo, esta vez más bajo, un sonido que se fundió con el viento, y dio un paso atrás, silueta recortándose contra la farola como un grabado japonés antiguo. Denunciar a tu salvador. Clásico. Pero relájate, princesa. El dinero habla, y este grita fin. Solo, si necesitas un filo en el futuro, ya sabes dónde buscar. El mundo de héroes es blando. A veces se necesita acero real, dijo, volviéndose hacia las sombras, botas crujiendo en retirada, su figura disolviéndose en la penumbra como humo. Momo exhaló entonces, un suspiro largo que liberó la tensión acumulada, rodillas flaqueando hasta que se dejó caer en el banco, manos temblando mientras procesaba el encuentro. El parque volvía a su quietud, hojas cayendo en espirales suaves, el búho ululando una última vez. Había pagado, el secreto intacto por ahora, pero el eco de sus palabras perduraba. Si necesitas un filo. UA era su mundo de ideales, pero el rubio había abierto una grieta, y a través de ella se colaba la gris realidad de que los héroes, a veces, necesitaban sombras para brillar. Horas después, de regreso en su dormitorio, Momo destruyó el burner phone con un pulso de su kirk, plástico fundiéndose en una gota inofensiva, pero el alivio era efímero. El festival deportivo se acercaba, villanos acechaban, y en el fondo de su mente, el rubio no era un capítulo cerrado, sino una página marcada, esperando ser leída de nuevo. Y final del capítulo 6. La semana posterior al encuentro en el parque este, se deslizó para Naruto como un río turbio bajo la superficie. Días borrosos de transacciones en sombras, noches en cuevas urbanas que olían a humedad y metal oxidado, y un pulso constante de vigilancia que nunca se apagaba del todo.
El dinero de Momo había llegado como un bálsamo temporal, 5 millones de yenes en fajos compactos que ahora pesaban en una mochila reforzada colgada a su espalda, un recordatorio tangible de que el mundo giraba en torno a números, no a lealtades. No había derrochado ni un yen en lujos. En cambio, lo había convertido en herramientas, en extensiones de su propio filo, porque en Musutazu, con villanos lamiendo heridas y héroes husmeando como sabuesos, la paranoia era un lujo que no podía permitirse ignorar. El mercado negro de la ciudad era un laberinto subterráneo que se extendía bajo los distritos industriales abandonados, accesible solo a través de alcantarillas olvidadas o puertas camufladas en fachadas de almacenes condenados. Naruto lo frecuentaba con la regularidad de un ritual. Entradas al amanecer, cuando los traficantes aún bostezaban sobre mesas improvisadas de cajones de madera astillada, y salidas antes de que el sol alto atrajera miradas no deseadas. El primer día después del pago, había descendido por una rejilla oxidada en el muelle del puerto, el hedor a salmuera podrida y aceite rancio golpeándolo como un puñetazo, guiado por contactos susurrados en bares de mala muerte. Un viejo con cicatrices de kirp quemado que vendía mejoras exóticas sin preguntas. En el corazón del bazar improvisado, un túnel ancho iluminado por bombillas desnudas que parpadeaban como ojos febriles, Naruto se había detenido frente a una mesa cubierta de trapos manchados, donde un mercader de mediana edad, con dientes amarillos y un ojo cubierto por un parche, desplegaba su mercancía como un mago de feria oscura. Objetos brillaban bajo la luz tenue, viales de veneno sintético que neutralizaba quirks de regeneración temporalmente, láminas de aleación anti-impacto para reforzar vainas de espada, y cristales oscuros que, según el vendedor, amplificaban la conductividad para descargas eléctricas improvisadas. Naruto había palpado cada pieza con dedos enguantados, evaluando peso y equilibrio como si midiera el pulso de un enemigo dormido. Esto para mi hoja principal, murmuró, señalando una aleación plateada con vetas iridiscentes, su voz baja y neutra, ojos azules escaneando no solo la mercancía, sino las sombras detrás del tendero, donde dos guardias con quirks de camuflaje se fundían en las paredes húmedas. El mercader sonrió, dientes reluciendo como monedas falsas, y deslizó el metal sobre la mesa con un raspado metálico. Buena elección, amigo. Resiste quirks de fuerza bruta. 50.000 yenes, y te tiro un pulidor gratis. Naruto no regateó. Sacó un fajo del bolsillo interior de su chaqueta, billetes crujiendo al cambiar de manos, y embolsó la aleación sin una palabra más. El segundo ítem fue un conjunto de inyectores miniaturizados, del tamaño de un dedo, cargados con un suero paralizante derivado de veneno de serpiente mutada por quirks. Rápido, indetectable, perfecto para untar en la empuñadura de un kunai. Para emergencias, dijo el vendedor, guiñando el ojo parcheado, pero Naruto solo asintió, pagando 80.000 sin pestañear. El mercado bullía a su alrededor. Susurros de tratos en lenguas híbridas, el clangor de cadenas probando armas, y el ocasional zumbido de un quirk menor probando su compra en un rincón apartado. Él se movía como un fantasma entre ellos, comprando sin huella. Un estabilizador para su lanza anti-Kirk, capaz de interferir con flujos de energía en un radio de 1 metro, y un lote de balas perforantes para su pistola compacta, con núcleos de tungsteno que ignoraban barreras de piel endurecida. Al salir, con la mochila un 10% más pesada, Naruto emergió a la superficie a través de un conducto de ventilación que daba a un callejón inundado de lluvia fina, el cielo plomizo de Musutafu llorando sobre charcos aceitosos. No se quedó quieto. Rotó entre refugios temporales como un nómada urbano, cambiando de nido cada 2 noches para no dejar rastro. El primer escondite fue un sótano abandonado bajo un edificio de apartamentos en ruinas, accesible por una trampilla camuflada con tablas podridas, paredes de hormigón agrietado que rezumaban humedad, un colchón raído en el suelo junto a una lámpara de queroseno que proyectaba sombras danzantes, y una mesa improvisada de cajones donde desarmaba sus adquisiciones. Allí, bajo la luz amarilla trémula, afilaba la aleación en su katana principal, el chirrido de la lima contra el metal, un mantra hipnótico que ahogaba los ecos lejanos de sirenas heroicas. Comía raciones frías, arroz envuelto en algas, barras proteicas robadas de supermercados, durmiendo en fragmentos de 3 horas con un ojo abierto, su instinto, ese radar innato forjado en años de cacerías, sintonizado en cada crujido de la estructura. El segundo refugio fue un contenedor de carga oxidado en los astilleros periféricos, con vistas al mar negro y olas que lamían los muelles como lenguas hambrientas. Entraba por un panel lateral suelto, el interior un laberinto de cajas apiladas que olían a sal y moho, donde instalaba trampas simples.
cables tensados con latas como alarmas, y un cuchillo oculto bajo el colchón de mantas raídas. Allí probaba las balas nuevas en un blanco improvisado, una caja de madera marcada con tiza, el estruendo amortiguado por trapos enrollados, humo acre disipándose en la brisa marina. La semana se teñía de rutina solitaria. Mañanas en el mercado negro acumulando piezas, una empuñadura ergonómica con sensores para kunais, un vial de lubricante que prevenía corrosión en armas expuestas a quirks ácidos, tardes en refugios rotando como un fantasma, y noches en las que su mente vagaba a contratos pasados, calculando si el de Momo había sido un error o un golpe maestro. La paranoia era su sombra constante, un susurro en la nuca que lo hacía desviarse de rutas predecibles. Un desvío por un callejón atestado de gatos callejeros, un salto sobre un muro para cortar camino por techos irregulares, siempre con la mano rozando la empuñadura de la katana oculta bajo la chaqueta. El dinero quemaba en su mochila, pero lo invertía con precisión quirúrgica. 200.000 en un proveedor de mejoras quirúrgicas para su pistola, añadiendo un supresor de sonido que la convertía en un susurro letal. 100.000 en cristales de amplificación para su lanza, que ahora emitía pulsos electromagnéticos capaces de desestabilizar quirks electrónicos en un radio corto. Cada compra era un paso hacia la invulnerabilidad, un recordatorio de que en un mundo de poderes heredados, el acero y el instinto eran los únicos aliados fieles. El séptimo día, con el sol poniéndose en un crepúsculo sangriento que teñía los techos de Musutafu de rojo herrumbre, Naruto se aproximaba a su refugio temporal actual. Un apartamento deshabitado en el quinto piso de un bloque de hormigón anónimo en los suburbios industriales, con ventanas tapiadas con tablones y una puerta reforzada con cerrojos que él mismo había instalado. El edificio era un esqueleto olvidado, con pasillos que olían a moho y pintura descascarada, y vecinos invisibles que no preguntaban por el extraño con capucha que entraba a medianoche. Había elegido este por su elevación, vistas al río contaminado y rutas de escape por el tejado, y lo había fortificado en las últimas 48 horas. Cables trampa en la entrada, un sensor casero de movimiento que vibraba contra su muñeca, y su arsenal desplegado en una mesa central. Katana principal con la nueva aleación brillando bajo una lámpara de escritorio robada, pistola desarmada con balas alineadas como soldados, y la lanza apoyada contra la pared, su punta iridiscente captando reflejos fantasmales. Caminaba por la calle adyacente con pasos medidos, mochila al hombro cargada con las últimas adquisiciones, un lote de inyectores y un afilador neumático, el aire vespertino cargado de humo de fábricas distantes y el graznido de cuervos posados en cables eléctricos. Todo parecía nominal. Un grupo de trabajadores saliendo de turno, charlando en dialecto grueso. Un gato callejero escarbando en un basurero. El zumbido distante de un dron de vigilancia heroica patrullando el cielo nublado. Pero entonces, su instinto se encendió como una alarma silenciosa. Un cosquilleo en la base del cráneo, ese prurito ancestral que había salvado su pellejo en docenas de emboscadas, un desajuste sutil en el tapiz del entorno. No era un sonido, ningún crujido de grava, ningún paso fuera de ritmo, sino una ausencia. El viento llevaba un olor ajeno, floral y caro, como perfume de alta gama diluido en el hedor urbano, y las sombras en el callejón opuesto se sentían, observadas, aunque vacías. Naruto no aceleró ni se detuvo. En cambio, ajustó su paso a uno más casual, silbando una melodía discordante para camuflar su alerta, mano derecha hundiéndose en el bolsillo de la chaqueta donde un kunai esperaba. Subió las escaleras del edificio con la despreocupación de un inquilino habitual, botas pisando peldaños que crujían en patrones familiares, pero su mente mapeaba salidas. Ventana trasera al callejón, tejado accesible por la escalera de incendios, y la puerta principal como último recurso. El sensor en su muñeca no vibró, ninguna intrusión detectada, pero el instinto no mentía. Era como un depredador oliendo a otro en su territorio, un desequilibrio que hacía que los músculos de su espalda se tensaran bajo la camiseta negra. Empujó la puerta del apartamento con el hombro, el cerrojo cediendo con un clic familiar, y entró rodando el umbral como si el mundo fuera un lugar benigno. La habitación principal era un cubo austero. Paredes manchadas de humedad con grafitis desvaídos, un colchón en el suelo cubierto por una sábana raída, y la mesa de trabajo en el centro, iluminada por la lámpara que proyectaba un cono de luz amarilla sobre sus herramientas dispersas. Todo parecía intacto. La mochila de repuesto en la esquina, un termo de ramen instantáneo a medio beber junto al colchón, y el aire quieto salvo por el goteo distante de una tubería rota. Naruto exhaló, dejando la mochila nueva junto a la mesa con un tut suave, y se estiró, hombros crujiendo en un alivio fingido, aunque sus ojos azules barrieron el espacio. Nada fuera de lugar, ninguna sombra anómala.
Avanzó hacia la sala, un recoveco abierto que servía de improvisado salón, separado por una cortina de sábanas colgadas, pasos silenciosos sobre el linóleo agrietado, la guardia baja por diseño para no alertar a un posible observador. El instinto aún picaba, pero lo atribuyó a la paranoia acumulada de la semana. Compras en el negro, rotaciones constantes, el eco del contrato con la chica rica. Empujó la cortina con el dorso de la mano, tela rasposa rozando su piel, y entró en el recoveco. Un espacio estrecho con una silla plegable oxidada, una ventana tapiada que filtraba rayos crepusculares a través de grietas, y una mesa baja donde había dejado un mapa de Musutafu marcado con pines para rutas de escape. Pero allí, sentada en la silla con una postura regia que desafiaba la mugre del entorno, estaba ella. Una mujer pelinegra en sus 30 y tantos, cabello liso cayendo en ondas perfectas hasta los hombros, vestida con un traje sastre negro impecable que gritaba sastrería europea, zapatos de tacón bajo relucientes pese al polvo del suelo. Sus ojos, oscuros y penetrantes como obsidiana pulida, lo fijaron con una intensidad calmada, manos entrelazadas sobre una rodilla cruzada, un bolso de cuero minimalista a sus pies. No había miedo en su expresión, ni sorpresa, solo una evaluación fría, como si midiera un espécimen en una subasta discreta. El aire se espesó al instante, el goteo de la tubería ahora un pulso errático en el silencio, y Naruto se congeló en el umbral, todos sus sentidos convergiendo en ella. Olor a jazmín sutil, perfume caro que ahora reconocía como el que había olfateado en la calle, y una presencia que llenaba el espacio sin esfuerzo, como un kier de autoridad innata. Permanecieron así, inmóviles, el silencio estirándose como una cuerda tensa a punto de romperse. Naruto con el cuerpo semigirado, mano aún en la cortina, ojos azules entrecerrados en un escaneo rápido, arma oculta, Kirk latente. Y la mujer sin parpadear, su respiración medida contrastando con el pulso acelerado que él sentía en sus sienes. Segundos se convirtieron en un minuto, el crepúsculo filtrándose en tonos violetas que tenían su rostro de sombras suaves, haciendo que sus rasgos, pómulos altos, labios finos curvados en una sonrisa mínima, parecieran esculpidos en porcelana. El instinto de Naruto gritaba huida o ataque, pero la curiosidad, ese hilo traicionero que lo había metido en el contrato con Momo, lo mantuvo clavado, músculos listos para un movimiento fluido. Finalmente, la mujer rompió el silencio, su voz un contralto suave pero afilado, con el acento refinado de alguien acostumbrada a salas de juntas y cenas de gala, no a sótanos hediondos. Uzumaki Naruto, o lo que queda de ella en este mundo, huérfano a los 7, entrenado en dojos olvidados hasta los 16. Especialista en artes marciales no registradas, con un repertorio que incluye 32 formas de desarme y 17 variantes de contraataque cuerpo a cuerpo. Último contrato conocido, eliminación de un sindicato de quirks falsos en Yokohama, pagado en cripto anónima. Y ahora, un favor a mi hija, Momo, en la USJ 5 millones de yenes por silencio y sangre. Impresionante currículum para un fantasma de 22 años. Las palabras cayeron como gotas de plomo en un estanque quieto, cada una reverberando en el cráneo de Naruto, su mente un torbellino de conexiones. ¿Cómo? ¿Archivos saqueados? ¿Contactos en la liga? Su mano izquierda se movió en un borrón, sacando la pistola compacta de la funda oculta en su cintura con un clic metálico suave, el cañón alineándose en su palma con precisión instintiva. Apuntó directo a su frente, brazo extendido en una línea recta, dedo rozando el gatillo con presión calculada, el supresor recién adquirido amortiguando cualquier posible eco. Su postura se ancló, pies separados en un estance equilibrado, ojos azules endureciéndose en un azul glacial que había congelado a más de un objetivo. ¿Quién coño eres tú? ¿Y cómo mierda sabes todo eso? Habla rápido, o el próximo sonido en esta pocilga será tu cráneo abriéndose como una piña. La mujer no se inmutó. En cambio, alzó una ceja con elegancia quirúrgica, sus manos permaneciendo quietas en su regazo, el bolso a sus pies inmóvil como una estatua. Una sonrisa sutil curvó sus labios, no de burla, sino de reconocimiento mutuo entre depredadores, y exhaló un suspiro leve, como si estuviera corrigiendo a un subordinado impaciente en una junta directiva. Tranquilo, señor Uzumaki. No soy una amenaza, no de la clase que maneja balas o quirks. Mi nombre es Keigo Yaoyorozu. Madre de Momo. Y lo sé todo porque, en mi línea de trabajo, la información es el arma más afilada. Un favor a cambio de uno. Quiero hablar de negocios. Baja el arma, y quizás salgamos ambos de aquí con algo más que cicatrices. El nombre golpeó a Naruto como un tajo limpio. Yaoyorozu. La rica. La familia.
Su dedo se flexionó en el gatillo, pero no apretó. En cambio, mantuvo la mira fija, mente calculando probabilidades, trampa, extorsión, o un pago mayor. El silencio regresando por un latido eterno, roto solo por el goteo distante y el pulso compartido de dos mundos colisionando en un sótano olvidado. Y final del capítulo.